Oprah Winfrey construyó un imperio multimillonario e inspiró a millones de personas en todo el mundo. Se convirtió en un símbolo de esperanza, resistencia y ambición imparable. Pero en 2024 ocurrió algo que conmocionó incluso a sus fans más devotos. Al parecer pagó una suma de 7 cifras para detener el estreno de su propio documental. ¿Qué había dentro de esa película que la asustó tan profundamente? Ese mismo año salió a la luz un misterioso pago de $1 millón de una campaña política a su empresa, lo que suscitó preguntas que nunca llegó a responder. Luego vino el desplome de las acciones. Cuando abandonó Weight Watchers, tras admitir que consumía medicamentos para adelgazar, los inversores perdieron casi el 70% de su dinero de la noche a la mañana. Detrás de su radiante sonrisa y su imperio filantrópico, empezaba a surgir un patrón que las cámaras nunca captaron. Hoy revelamos el lado de Oprah Winfrey que el mundo rara vez ve. Nació el 29 de enero de 1954 en Kosciuszko, Mississippi, durante uno de los inviernos más duros de los últimos años. El viento aullaba en el exterior de una pequeña casa de madera mientras su madre, Vernita Lee, de solo 18 años y soltera, daba a luz a una frágil niña de solo 2,5 kilos. Su padre, Vernon Winfrey, un minero del carbón reconvertido en barbero, ni siquiera sabía que había nacido. Se enteró más tarde por un recorte de periódico que Vernita le envió por correo pidiendo ropa de bebé. Originalmente su nombre era Orpah, tomado de un personaje de la Biblia, pero nadie podía pronunciarlo. Se cambiaron las letras y nació Oprah en 1954. Estados Unidos seguía dividido por el color de la piel. Las familias negras como los Winfreys vivían en la pobreza atadas por la segregación y las circunstancias. La misma llegada de Oprah al mundo, en medio de tormentas e inundaciones, parecía presagiar las luchas a las que se enfrentaría. Cuando solo tenía 6 meses, su madre se marchó a Milwaukee en busca de un trabajo que apenas pagaba $50 a la semana como criada. Oprah se quedó en Mississippi con su abuela Hattie May Lee en una choza de madera en una granja de cerdos. No había electricidad, ni agua corriente, ni sensación de lujo. Sus vestidos se cosían con sacos de patatas. Los niños de la iglesia se burlaban de ella y la llamaban la niña del saco. Su abuela era estricta, un error, un vaso de agua que se caía, y Oprah era azotada con ramas de árbol. Sin embargo, en medio de la dureza, su abuela le dio un don: la alfabetización. A los 3 años, Oprah ya leía versículos de la Biblia en voz alta, y las palabras se convirtieron en su refugio y su arma. Su primera aula fue el porche de aquella granja. Su primer público fueron las gallinas y los cerdos que se reunían junto a sus pies. Cuando otros niños jugaban, Oprah predicaba al viento, soñando con un mundo que nunca le había mostrado bondad. Cuando Hattie May se puso demasiado enferma para cuidar de ella, Oprah, de 6 años, fue enviada al norte, a Milwaukee, a vivir con su madre. Para entonces Vernita tenía 2 hijos más, Patricia y Jeffrey. Su nuevo hogar era un estrecho apartamento en la ciudad, abarrotado, ruidoso y nada parecido a la sencillez de la granja. Su madre estaba constantemente en el trabajo, dejando poco tiempo o afecto. Una noche se mudaron con un hombre que no quería a Oprah cerca. Esa misma noche le dijeron que durmiera afuera en un frío sofá del porche. Vernita no dijo nada. Sola y helada en la oscuridad, Oprah se dio cuenta por primera vez de lo invisible que era en realidad. Aquella noche, dijo más tarde, aprendió lo que significaba no ser deseada y estar insegura. Entonces, a los 9 años, ocurrió lo impensable. Su primo, un chico de 19 años en el que confiaba, la violó mientras visitaba a su familia. Después le compró un helado y le advirtió que no se lo contara a nadie. Las agresiones no acabaron ahí. Su tío, un amigo de la familia, una y otra vez. Durante 5 años, vivió en un tormento silencioso. Más tarde lo describiría como asesinato del alma. A los 14 años, su dolor se había convertido en rebeldía. Se escapó de casa y se quedó embarazada. Lo ocultó todo lo que pudo. Cuando su cuerpo empezó a hincharse, la gente se enteró. El bebé nació prematuro y murió a los pocos días.
Oprah nunca pudo tenerlo en brazos ni ponerle nombre, pero nunca lo olvidó. Décadas más tarde, durante una gira de conferencias por Australia, alguien le preguntó si había puesto nombre a su hijo. Le tembló la voz cuando respondió que sí lo había llamado Canaán. En hebreo significa nueva tierra. Ese pequeño niño que murió antes de tener la oportunidad de vivir, se convirtió en la razón por la que Oprah juró transformar su vida. Se prometió a sí misma que escaparía de la vida en la que había nacido costara lo que costara. En 1968 la enviaron a vivir con su padre Vernon a Nashville, Tennessee. Tenía 14 años, estaba destrozada y sin rumbo. Pero Vernon se negó a dejar que se autodestruyera. Imponía toques de queda, exigía informes diarios sobre los libros y la excelencia académica. Oprah dijo más tarde: «Si no me hubieran enviado con mi padre, habría acabado en la cárcel o muerta». Bajo su techo empezó a prosperar. Devoraba libros, destacaba en la escuela y reconstruía su confianza poco a poco. A los 17 años, se presentó a un concurso de oratoria y ganó el primer premio con su poema Thank God for Daddies. Su premio fue una visita a una emisora de radio local. En cuanto oyeron su voz, la contrataron. Con solo 17 años leía las noticias para la radio WBOL y ganaba $35 a la semana cuando aún estaba en el instituto. Ese trabajo se convirtió en su primer paso en el mundo de la radiodifusión y en un atisbo del destino que algún día reclamaría. Pronto obtuvo una beca para la Universidad Estatal de Tennessee y se inscribió en un concurso de belleza local. En 1971 ganó el título de Miss Prevención de Incendios, convirtiéndose en la primera mujer negra que lo ostentaba. Pero cuando intentó entrar en un club local para celebrarlo, la pararon en la puerta. Le dijeron: «Aquí no servimos a los de tu clase». Esa noche Oprah no lloró. Volvió la vista al cartel, a la ciudad que siempre había intentado mantenerla fuera, y se susurró a sí misma una promesa que un día sería la dueña del edificio de la ciudad y de todas las habitaciones que una vez la habían rechazado. Y contra todo pronóstico lo hizo. Era solo para blancos. Ella no era bienvenida. Tenía la corona, pero no el respeto. Ese momento volvió a cambiarla. Le dio ganas de dedicarse al periodismo, no solo para que la vieran, sino para decir la verdad. En 1973, a los 19 años, se convirtió en la primera mujer negra que presentaba las noticias en un canal de televisión de Nashville. Le pagaban $15,000 al año. También era la presentadora más joven. Pero algo no estaba bien. Los responsables decían que era demasiado emocional. Lloraba con demasiada facilidad. Se conectaba demasiado. Eso no era lo que se suponía que debían hacer los presentadores de noticias. Pero Oprah no pudo evitarlo. En 1975 estaba a un crédito de terminar la universidad, pero lo dejó para trabajar a tiempo completo en la televisión. Su profesor pensó que estaba cometiendo un error, pero su padre le dijo que para eso estaba la escuela. Empezó a trabajar a las 2:03 p.m., a 10:03 p.m., todos los días, aún siguiendo su horario de 11 p.m. de la noche. Años más tarde, en 1988, volvió a licenciarse justo cuando ya había ganado 3 Emmys. En 1976, con 22 años, consiguió un nuevo trabajo en Baltimore en la WGST-TV. No les gustaba su pelo. Dijeron que era demasiado grueso y no funcionaba con su pantalla azul. La enviaron a un salón de lujo en Nueva York. El estilista prometió que sabía cómo tratarla, pero los productos químicos de la permanente le quemaron el cuero cabelludo. Ella gritó. Le dijo que esperara. Se le cayó el pelo. Su cuero cabelludo se convirtió en costras. Se sentía humillada. Empezó a utilizar un gel espeso para ocultar las calvas. Dijo que se sentía como uno de esos hombres calvos que intentan tapar lo que se les ha ido. Entonces un día tuvo que informar sobre un caso de abuso infantil. Le tocó demasiado de cerca. Mientras leía las noticias en directo, se echó a llorar. No pudo contenerse. Recordó su propio pasado. Los productores dijeron que era demasiado emocional, poco profesional. La degradaron a pequeños segmentos de fin de semana. Estaba avergonzada. Ese momento podría haber acabado con todo.
En 1977, tras solo 7 meses y medio, en la gran mesa la despidieron. Un productor le dijo que no era apta para los informativos por su forma de actuar. Pero más tarde descubrió la verdadera razón. Decían que era demasiado negra. Su entrega, sus expresiones, su voz, nada de eso encajaba en su molde. Ella ganaba 20.000 al año tratando de encontrar su lugar en un sistema que no la quería. El rechazo la destrozó. Empezó a engordar. Llegó a pesar 90 kilos. Dejó de salir. Se sentía invisible. Se veía a sí misma como un fracaso. En 1977, hizo un cheque a un dietólogo y lo guardó durante años. Le recordaba lo perdida que se sentía. Ese año comenzó el ciclo que la perseguiría durante décadas intentando cambiar su cuerpo solo para sentirse aceptada. Entonces, ocurrió algo extraño. Tras el despido le dieron un pequeño programa de entrevistas llamado La gente habla. Se suponía que era un trabajo sin futuro, pero la salvó. Sentada junto al presentador Richard Schur, se le permitió ser ella misma. Lloró con los invitados. Se reía. No se contuvo. La gente empezó a verla. Los índices de audiencia subieron. Oprah ya no se limitaba a leer noticias. Estaba haciendo que la gente se sintiera vista. Ese pequeño programa matutino se convirtió en el comienzo de algo masivo. A finales de 1983, un hombre llamado Dennis Swanson dirigía WLS-TV en Chicago. Dio un paso audaz y contrató a una mujer negra de 29 años de Baltimore por solo $30.000 al año. Su nombre era Oprah Winfrey. Casi nadie creía que fuera a funcionar. La televisión matinal de la ciudad estaba llena de presentadores blancos y la gente no creía que una joven negra pudiera encajar. Comenzó su programa el 2 de enero de 1984. Se llamaba AM Chicago y solo duró 30 minutos. El primer episodio no fue bien. La propia Oprah dijo más tarde que fue un desastre. Ni siquiera tenían un público adecuado. Así que los productores colocaron sillas plegables y rogaron al personal y a desconocidos con café y donuts para que se sentaran en la sala. Pero ocurrió algo extraño. En un mes su forma de hablar con la gente, de escucharla y entenderla, lo cambió todo. El programa pasó de ser el último al número 1 en Chicago. Ella incluso venció a Phil Donahue, el mayor nombre de talk show en la ciudad. Nadie lo esperaba, ni siquiera Oprah. El 8 de septiembre de 1986, su nuevo programa se hizo nacional. Comenzó en 138 mercados a la vez, llegando al 92% de todos los hogares estadounidenses de televisión. Ningún programa de entrevistas había tenido un lanzamiento tan grande. Una empresa llamada King World hizo el trato después de que el crítico de cine Roger Ebert la convenciera de que era lo correcto. Le dijo que ganaría 40 veces más que su programa. Las cifras desde el primer día fueron salvajes. Donahue ganó el primer lunes con el 26% de los espectadores. Oprah tuvo el 23%, pero el martes Oprah subió al 30% y Donahue bajó al 18%. El miércoles ella estaba de nuevo arriba 29% a su 22%. Pronto ella no solo le estaba ganando, estaba duplicando sus números. Su programa había empezado con un estilo de confrontación como el de Donahue, pero luego cambió. Empezó a abrirse más, a mostrar sus propias emociones, a escuchar en lugar de debatir. En 2 años tenía 12 millones de telespectadores cada semana y ganó su primer Emmy en 1988. Ese mismo año, el 4 de febrero, ocurrió algo inolvidable. Oprah invitó a cabezas rapadas de California a su programa. Se trataba de neonazis del Valle de San Fernando. Uno de ellos, Marty Cox, estaba vinculado a un grupo de odio llamado Resistencia Aria Blanca. Vino solo para este programa. Durante la grabación miró a una mujer negra del público y la llamó mono. Oprah no se contuvo. Ella le preguntó, ¿crees que porque ella es negra y porque yo soy negro somos monos? Él respondió, es un hecho probado. El estudio se enfrió. La gente gritaba. Algunos hacían saludos nazis. Los de seguridad entraron corriendo y sacaron a Cox y a otras 13 personas. Se marcharon gritando y levantando los brazos en señal de saludo. Oprah intentó mantener la calma, pero estaba visiblemente conmocionada. Después de eso tuvo que contratar seguridad privada.
Por primera vez en su carrera se sintió verdaderamente insegura. Ese momento dejó claro lo peligrosa que podía ser su creciente fama. Ese mismo año, Oprah se convirtió en parte de otra obsesión nacional: su peso. Cuando se estrenó el programa en 1986, pesaba 237 libras. Se convirtió en el centro de atención de la prensa sensacionalista. Los titulares la insultaron y afirmaron que los médicos le habían advertido que adelgazara o moriría. En noviembre de 1988, sorprendió a todo el mundo. Subió al escenario con una carreta roja llena de 18 kilos de grasa animal. Eso es lo que había perdido usando una dieta líquida. Llevaba vaqueros ajustados y parecía orgullosa, pero no duró mucho. Más tarde admitió que solo un día después del espectáculo empezó a ganar peso de nuevo. La dieta había durado 5 meses. No había ingerido ningún alimento sólido. Los críticos dijeron que el truco era peligroso. Oprah misma lo llamó su mayor error. Dijo que enviaba el mensaje equivocado, que matarse de hambre era la respuesta. No lo era. Pero entre bastidores algo aún más oscuro estaba sucediendo. Pocas personas sabían que durante sus primeros años en televisión, Oprah consumía cocaína. Finalmente lo reveló en 1995 durante un programa sobre la adicción. Le dijo a uno de sus invitados: «Yo consumí tu droga». Tenía 20 años, trabajaba en Baltimore y estaba envuelta en una relación tóxica. Dijo: «No se me ocurre nada que no hubiera hecho por ese hombre». Describió su doble vida. Iba a la iglesia todos los domingos, tenía un afro perfecto y se drogaba a escondidas. Era su vergüenza más profunda. También empezó terapia para tratar los abusos de su infancia. Decía que su éxito no se debía a ella misma, sino a algo superior, algo que ella llamaba el momento divino. Todo esto sucedía al mismo tiempo que ganaba premios y lideraba las audiencias. En 1986 creó algo más grande. Fundó Harpo Productions. El nombre era Oprah, escrito al revés. Pero también era un guiño al marido de su personaje en el color púrpura. Se convirtió en la primera mujer negra propietaria de una gran empresa multimedia. En 1988, Harpo compró a ABC el control total de su programa. Gastaron $20 millones en renovar un estudio de 100.000 metros cuadrados en el West Loop de Chicago. Ese paso convirtió a Harpo en un negocio de $100 millones con más de 200 empleados. Ahora, no era solo la presentadora, sino la propietaria y productora. Solo otras 2 mujeres en la historia habían dirigido un gran estudio antes que ella. En 1996, hizo algo que nadie esperaba de una presentadora. Creó un club de lectura. El primer libro elegido fue The Deep End of the Ocean. Al principio solo se habían impreso 68.000 ejemplares. Después de que Oprah lo mencionara, las ventas se dispararon a 700.000. En los 14 años siguientes eligió más de 70 libros. Entre los dos, vendieron más de 55 millones de copias. Pero ocurrió algo extraño. Un estudio realizado en 2014 encontró que las ventas totales de libros de ficción en realidad cayeron un 2,5% cada vez que ella eligió un nuevo libro. ¿Por qué? Porque los lectores dejaron de comprar sus géneros habituales como misterio o romance y probaron los libros más serios que Oprah elegía. Su impacto fue poderoso, pero cambió toda la industria de forma inesperada. En abril de 1996, emitió un episodio titulado Alimentos peligrosos. Se enteró de que alimentaban a las vacas con restos de otras vacas. Le hizo decir en directo: «No volveré a comer una hamburguesa». Esa frase provocó una tormenta de fuego. Los ganaderos de Texas la demandaron por más de $10 millones. Dijeron que sus palabras provocaron la caída de los precios de la carne de vacuno. El juicio comenzó en 1998 en Amarillo, Texas, y duró 6 semanas. Se convirtió en noticia nacional. Oprah ganó el caso. Un juez dijo que su programa no mentía ni difamaba a la industria ganadera. Oprah dijo más tarde que no tenía ni idea de que una frase pudiera crear tanto caos. En febrero de 1993, Oprah entrevistó en directo a Michael Jackson en su rancho de Neverland. La vieron 90 millones de personas.
Se convirtió en una de las entrevistas más vistas de la historia de la televisión. Pero solo 6 meses después, Jackson fue acusado de abusos sexuales a menores. Algunos críticos culparon a Oprah. Dijeron que ella le había ayudado a limpiar su imagen justo antes de que estallara el escándalo. Durante la entrevista, Oprah le preguntó por su infancia, su aspecto físico y sus relaciones. Había mostrado empatía. Esa amabilidad puede haber hecho que el público confiara más en él. Se convirtió en una lección sobre los riesgos de dar una plataforma a los famosos. En 1998, Oprah ayudó a convertir una novela en película. El libro era Beloved de Toni Morrison. A Oprah le gustó tanto que ella misma compró los derechos por $1 millón. Tardó 10 años en hacer la película. La protagonizó y la produjo. Pero cuando se estrenó fracasó en taquilla. Disney solo llegó a un punto de equilibrio porque una comedia llamada The Waterboy salvó sus ganancias. Peor aún, los Oscar la ignoraron por completo. Ninguna nominación. Los críticos se escandalizaron. Dijeron que la Academia no veía a Oprah más que como presentadora de un programa de entrevistas. Años antes el color púrpura también había sido desairado. Oprah dijo que los Oscar no eran lo que ella pensaba. En 2007 inauguró una escuela para niñas en Sudáfrica valorada en $40 millones. La Academia de Liderazgo Oprah Winfrey era su sueño. Pero en noviembre de ese año, el sueño se convirtió en angustia. Una matrona de dormitorio llamada Virginia Mogobo fue acusada de abusar de los estudiantes. Se presentaron 13 cargos. Oprah dio una rueda de prensa en Chicago y lloró como ella misma dijo la experiencia más devastadora de mi vida. Dio a cada estudiante un teléfono móvil para que se pusiera directamente en contacto con ella y trajo consejeros para traumas. Mogobo fue absuelta de todos los cargos en 2010, pero el daño ya estaba hecho. En 2009 llegaron más problemas cuando 7 estudiantes fueron suspendidos por acoso escolar. Oprah había elegido a todas las chicas de entre 3.500 solicitantes. Ella había dado su corazón y se rompió. En 1986, Oprah fue nominada al Oscar por su papel en El color púrpura. Perdió contra Anjelica Huston en honor de Prizzi. Esa pérdida creó una tensión silenciosa. Huston dijo más tarde que Oprah nunca la invitó al programa ni una sola vez en 40 años. Oprah había sido descubierta por Steven Spielberg. Ese papel le cambió la vida, aunque no ganara mucho dinero por él. La película obtuvo 11 nominaciones, pero no ganó ni una sola. En cambio, Memorias de África ganó el premio a la mejor película. Oprah utilizó su fama para hablar de los supervivientes de abusos. Su papel no le valió el oro, pero le dio una voz que millones de personas escuchaban. En el año 2000, empezaron a circular historias sobre el consumo de pastillas para adelgazar por parte de Oprah. En 1988, su truco del vagón de los gordos saltó a los titulares. Pero entre bastidores estaba luchando. Perdió todo ese peso, pero ganó 5 libras en 3 días. 10 libras en una semana. La presión era enorme. En 2023, admitió que tomaba medicamentos recetados para perder peso. Lo llamó un alivio y un regalo. Dijo que siempre se había culpado a sí misma pensando que era culpa suya, pero se dio cuenta de que su cuerpo luchaba contra ella. El público la había visto subir y bajar de peso durante décadas. El vagón de los gordos le reportó la mayor audiencia de su carrera, pero también la atormentó durante años. Con el tiempo donó más de $400 millones a organizaciones benéficas. Pero no todos la veían como bondad. Los críticos empezaron a llamarla salvadora de los blancos, sobre todo por cómo construyó su escuela sudafricana. Tenía estudios de yoga, salones de belleza y habitaciones de lujo que parecían más bien hoteles. El gobierno sudafricano se echó atrás alegando que era demasiado lujoso para los niños pobres. Oprah defendió su decisión. Dijo que esas niñas se merecían lo mejor, pero muchos opinaron que el dinero podría haber ayudado a más gente si se hubiera utilizado de otro modo. Incluso cuando donó $1,5 millones para reconstruir una escuela en Zimbabue, la gente siguió cuestionando sus motivos. Decían que su caridad parecía más una autopromoción que una ayuda real. En 2011 Oprah lanzó una cadena por cable llamada OWN.
Discovery invirtió $315 millones. Creían que todo lo que Oprah tocaba se convertía en oro, pero le fue mal. La cadena perdió $330 millones en solo 2 años. Las audiencias fueron terribles. Menos de 200.000 personas lo vieron en horario de máxima audiencia. Oprah dijo que tuvo un ataque de nervios. Estaba demasiado ocupada. En marzo de 2011 Discovery ya hablaba de retirarse. El patrimonio neto de Oprah cayó $125 millones. Estaba desbordada y no podía salvarla sola. La programación de Owen también se convirtió en un desastre. El programa de Rosie O'Donnell costaba $20 millones al año, pero tenía menos de 500.000 espectadores. Oprah trató de controlarlo todo: menús, luces, guiones. Provocó retrasos y caos. En julio de 2012, despidieron a 200 personas, cerca del 20% de la plantilla. La cultura laboral se volvió tóxica. Pasó por 3 jefes de programación en 18 meses, cada vez pagando grandes indemnizaciones. Tyler Perry intervino durante 2013. Su drama The Haves and the Have-Nots obtuvo 3,1 millones de espectadores. Eso fue 6 veces más que cualquier cosa que Owen había visto. Sus programas trajeron $85 millones en dinero de publicidad, pero Oprah no estaba contenta. Los programas tenían sexo, violencia y drogas. Ella sentía que su marca se estaba escapando. Dijo que se sentía espiritualmente vacía. No quería ese tipo de contenido, pero el descubrimiento la dominó. Más tarde lo llamó vender su alma. Firmaron un contrato de 15 años con Perry, por valor de $200 millones. En 2012 saltó otro escándalo. Un hombre llamado Marcus Williams demandó a Owen. Trabajaba como ayudante de producción y afirmó haber sufrido acoso sexual por parte de varios miembros masculinos del personal. Dijo que le tocaban y hacían bromas groseras. Owen no había recibido formación en RRHH ni se habían comprobado sus antecedentes. Más de 400 contratistas trabajaron sin ser investigados. Pidió $3,2 millones. Se establecieron en silencio en 2013. Según los expertos, el acuerdo rondó los $1,8 millones más medio millón en honorarios de abogados. Después de eso, Owen introdujo cambios importantes en su forma de gestionar la contratación y las quejas. En diciembre de 2007, Oprah Winfrey hizo algo que sorprendió a todo el mundo político. Se metió en política y apoyó públicamente a Barack Obama. No fue solo un pequeño gesto. Los economistas calcularon más tarde que gracias a ella, Obama obtuvo más de 1 millón de votos extra en las primarias demócratas. Los números eran muy 1.015.559 votos, con un rango posible entre 423.123 y 1.596.995. Allí donde su revista y su club de lectura tenían grandes seguidores, los votos de Obama se dispararon. Especialmente en lugares como Iowa, donde los caucus eran más importantes, su influencia marcó una gran diferencia. También ayudó a recaudar más dinero para su campaña en esos mismos ámbitos. Pero mucho antes, en 1991, ya había entrado en la conversación nacional de otra manera. Después de que Anita Hill testificara contra Clarence Thomas por acoso sexual durante su comparecencia ante el Tribunal Supremo, Oprah la llevó a su programa en 1992. El testimonio de Hill fue visto por millones de personas y cambió la forma en que el país hablaba del acoso. De hecho, el número de denuncias se duplicó después de eso. Mientras Oprah daba forma a las conversaciones políticas, algo más estaba cambiando en su mundo personal. En los años 80, Donald Trump y ella eran amigos. Él dijo una vez que si alguna vez se presentaba a la presidencia, ella sería su primera opción para vicepresidenta. Eso fue en 1999. En 2000, incluso le envió un ejemplar de su libro escribiendo que serían un gran equipo. Ella le contestó con una carta manuscrita en la que le decía que menudo equipo. Pero en 2016 todo había cambiado. Cuando Trump se presentó a las presidenciales, Oprah apoyó a Hillary Clinton y calificó públicamente a Trump de peligroso. Él tampoco se contuvo. Empezó a hacer comentarios personales, incluso atacó su peso y la llamó fake news. En 2024, después de que entrevistara a Kamala Harris,
Trump publicó en Internet que Oprah parecía querer meterse debajo de una mesa. Ese fue el último clavo. Ni siquiera se acercó a Trump tras el anuncio de su campaña. Su amistad había terminado. En 2020 ocurrió algo más que sacudió el mundo del espectáculo. Apenas 15 días antes del estreno en Sundance de un documental sobre Russell Simmons y las mujeres que lo acusaron de agresión, Oprah se echó atrás como productora ejecutiva. Envió un correo electrónico a los cineastas a las 3:01 p.m. y 20 minutos después hizo una declaración pública. Dijo que la película no estaba lista y que había que seguir trabajando en ella. Justo después de su retirada, Apple TV Plus también retiró la película. Simmons ya había publicado una carta abierta a ella en Instagram un mes antes, comenzando con Dearest Oprah. La película fue recogida más tarde por HBO Max y estrenada el 27 de mayo de 2020. Pero esa no fue la última vez que se alejó de un documental. En 2024 pagó millones a Apple TV Plus para evitar que se emitiera otro documental sobre ella. Este fue dirigido por el ganador del Oscar Kevin MacDonald y llevaba años en preparación. Cuando Oprah vio el corte final, lo odió. Quería que se eliminaran las escenas, sobre todo las que la mostraban demasiado controladora o egoísta. Cuando el director se negó, ella recompró toda la película. Según fuentes internas, pagó 7 cifras para mantenerla oculta. Alrededor de ese mismo tiempo, los rumores comenzaron a volar que ella fue pagada $1 millón por la campaña de Kamala Harris en octubre de 2024. El dinero llegó apenas unos días después de que Oprah organizó un ayuntamiento para Harris lleno de celebridades. Oprah le dijo a TMZ que no le pagaron ni un centavo, pero los registros federales mostraron que su compañía de producción Harpo Productions sí recibió exactamente $1 millón. Su equipo dijo que era para cubrir los costes de producción, pero los críticos señalaron que dado que es propietaria de Harpo, acabó beneficiándose. Trump lo llamó payola y exigió una investigación. En septiembre de 2024 se vio arrastrada por otro falso rumor. Tras la detención de Diddy por tráfico sexual y chantaje, aparecieron en Internet historias falsas que afirmaban que Gayle King había demandado a Oprah por estar relacionada con los delitos de Diddy. Todo procedía de una página de Facebook con sede en Indonesia. Los rumores eran totalmente falsos, pero se extendieron rápidamente. Oprah tuvo que decir públicamente: «Nunca he estado cerca de una fiesta de sobornos». Aún así, el daño estaba hecho. Algunos se lo creyeron. Los verificadores de hechos rastrearon la historia hasta grupos de conspiración del estilo de QAnon, que a menudo apuntan a figuras públicas ricas con mentiras salvajes. Las cosas tampoco se ralentizaron en 2025. En julio, después de que un terremoto de 8,8 grados cerca de Rusia provocara alertas de tsunami en Hawái, el rancho de Oprah en Maui, valorado en $6,6 millones, se convirtió en el centro de la polémica. En Internet se afirmaba que Oprah había bloqueado el acceso a una carretera de emergencia que pasaba por su propiedad. La gente decía que los residentes que intentaban escapar de las inundaciones se veían obligados a tomar peligrosas carreteras de montaña. Más tarde, su equipo dijo que había trabajado con las fuerzas del orden y la FEMA para abrir la carretera a 50 vehículos a la vez, pero los críticos dijeron que era demasiado tarde. Creían que se preocupaba más por proteger su tierra que por ayudar a la gente a escapar. A principios de ese año, en febrero de 2024, la decisión de Oprah de abandonar Weight Watchers provocó un enorme colapso financiero. Donó sus 1,13 millones de acciones por valor de $318 millones al Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana. Parecía generoso, pero el momento llegó a los titulares. Se marchó justo después de admitir que había consumido medicamentos para adelgazar como Ozempic. Cuando salió, las acciones de la empresa cayeron de más de $20 a solo $2,88. Eso es un colapso del 70%. Ya en 2015 su inversión de $43 millones en la empresa había crecido hasta superar los $400 millones. Pero esta vez muchos inversores perdieron a lo grande. No todo fueron escándalos o polémicas. En 2025,
Oprah había donado un total de $400 millones a diferentes causas. Una gran parte se destinó a la educación. Su programa Oprah Winfrey Scholars en Morehouse College se convirtió en el mayor fondo de becas en los 158 años de historia del centro. Desde 1989 apoyó a más de 700 estudiantes. En 2019 añadió $13 millones al fondo, con lo que su donación total a Morehouse ascendió a $25 millones. En 2021 lanzó un nuevo programa de becas llamado OULS, que otorgaba becas completas a los mejores estudiantes que asistían a escuelas como Harvard, NYU, Columbia y Brown. En 2025 ya ayudaba a estudiantes como Cameron Gaskins en Morehouse y Sana Díaz en Brown a convertirse en médicos ingenieros y otros profesionales. Pero justo cuando las cosas parecían calmarse, llegaron los problemas de salud. En junio de 2024, Oprah fue hospitalizada a causa de un virus estomacal que la dejó gravemente deshidratada. Gayle King compartió en la CBS que las cosas le salían por los dos lados. Oprah tenía entonces 70 años y la situación era tan grave que tuvo que perderse importantes apariciones en la CBS. Más tarde dijo que se sentía como morir. Empezaron los rumores sobre su posible retirada. Los médicos confirmaron que el problema no estaba relacionado con sus medicamentos para adelgazar, pero la gente seguía preocupada. Luego vinieron más problemas legales. En marzo de 2025 fue citada en el caso de difamación de Russell Simmons. Los abogados querían que entregara todos los correos electrónicos, grabaciones y notas antes del 18 de marzo. Ellos creían que ella sabía más sobre la historia de Simmons de lo que admitió. Por la misma época corrieron rumores que la relacionaban con Jeffrey Epstein, pero los verificadores de hechos confirmaron que ella no estaba en ninguna lista de clientes. Su nombre solo había aparecido en titulares que se mostraron en el tribunal, no en documentos reales. Por si fuera poco, James Frey volvió a la palestra en 2025 con una entrevista en la que llamó hipócrita a Oprah. La acusó de mentir al público más que él mismo. Todo esto se remontaba a 2006, cuando ella había elegido sus memorias A Million Little Pieces para su club de lectura. Poco después, se reveló que había inventado alrededor del 15% del libro. Oprah se enfrentó a él en directo en su programa. Años después, en 2011, admitió que quizá había sido demasiado dura, pero Frey nunca la perdonó. En 2025 publicó un nuevo libro y aprovechó el momento para reavivar